Muy buenas tardes, empezamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y se lo damos a Abel Marín. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, muy buenas tardes. Pues encantado de estar contigo y con tu audiencia. Igualmente, además hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a hablar de la fiscalidad en una disolución de un condominio. Y yo creo que para empezar por el principio, como se suele hacer las cosas bien, podríamos explicar qué es un condominio. Pues mira, es que a los abogados nos gusta mucho usar palabras que ya no se usan en la calle. Los clientes dirán, eso es para cobrar más. Bueno, un condominio es una copropiedad, Ujú. ¿vale? Ya está. Hay diferentes comuneros, diferentes copropietarios, diferentes dueños en una única propiedad. La propiedad puede ser divisible o indivisible, muy fácil. Un solar, la mayor parte de los solares, salvo los muy pequeñitos, pueden dividirse en varios solares. Ujú. Entonces ahí sería una división. Pero hay muchos bienes inmuebles que son indivisibles. Un piso es indivisible. Normalmente no podemos partir la mitad de pues la cocina y el baño para ti 3 dormitorios y el pasillo, pues el pasillo lo dividimos entre la mitad, ¿no? Entonces un condominio es una copropiedad y normalmente pues las copropiedades pues acaban dejando de ser copropiedad bien porque se vende o bien porque algunos le compran al resto su parte. Eso es un condominio. Perfecto. ¿Y qué impuestos pueden gravar la disolución del condominio? Claro, la disolución del condominio genera varios impuestos según las circunstancias. ¿Quién es el que compra o el que vende? Vamos a ver, voy a poner un ejemplo que tú sabes que me gusta poner. Si son dos personas que son copropietarias de un piso, el típico piso de dos hermanos, él y ella, se heredan el piso, pasan los años, lo tienen entre los dos y dicen, bueno, ¿para qué lo vamos a tener entre los dos? Lo vendemos a un tercero y a lo mejor uno, él o ella, el hermano o la hermana, dice, pues mira, me lo quedo yo, te doy tu parte y ya está. Eso es una extinción Ujú. de condominio pacífica en la mayoría de los casos, aunque hay a veces desgraciadamente que se complica. Pero bueno, generalmente pues llega la gente a tratos y dices, bueno, si son dos y uno compra a otro, los impuestos que se pagan son los que vamos a decir. El que compra paga el 1,5% sobre el valor que ha comprado, Ujú. sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el famoso ITP-AJD, por el 1,5% de la cantidad que ha comprado. Es decir, si el piso vale 100.000 y ha pagado a su hermano 50.000, pues pagará el 1,5% de esos 50.000, 750 euros. También pagará la parte de plusvalía municipal por esa mitad que ha adquirido, ¿vale? ¿Y qué pagará el hermano? Pues el hermano lo tendrá que declarar al final ha vendido, porque lo ha vendido, su mitad y tendrá que declararlo en su declaración de la renta como si se lo hubiera vendido a una persona, da igual que haya sido a su hermana que ella era la dueña, ¿vale? Lo podía haber vendido a otra persona o lo podían haber vendido los dos a un tercero. Y ahí pagará en función de la ganancia patrimonial que haya tenido en esa venta. Si, por ejemplo, esos dos hermanos lo heredaron por 50.000 y ahora vale 100.000, si lo vendieran a terceras personas habrían ganado 50.000 euros, 25.000 cada uno. Como solo uno ha vendido su mitad a su hermana, tendrá que declarar en su declaración de la renta una ganancia que realmente ha obtenido porque heredó por un valor de 25 y ha vendido por 50, pues ahí pagará por ganancia patrimonial, que viene a estar en torno al veintitantos por ciento, porque es increciendo, un 23-24% de media, que tendrá que sumarse al resto de ganancias que haya obtenido en ese ejercicio. Es decir, puede haber otras ganancias. Ujú. Y escuchad de por si a alguien le surge entonces la duda, ¿cuál sería la diferencia entre una disolución de condominio o una venta a terceros? Claro, la venta, bueno, voy a poner antes otro Ujú. ejemplo. Imagínate que Perfecto. son tres Ujú. hermanos, ¿vale? Y uno de los tres dice, oye, mira, que yo no quiero vender. Y los otros dos hermanos dicen, pues nosotros no queremos vender, pero te compramos tu parte.
aquí es el ejemplo, es lo mismo que venta a terceros, ¿vale? Por eso lo pongo. Entonces, vamos a volver a poner el mismo ejemplo. Un piso, 100.000 euros, 3 propietarios, 3 hermanos, se llevan bien, uno quiere vender, los otros dicen están de acuerdo, te compramos tu parte, vale 100.000, te damos 33.000 cada uno, perfecto. Ahí ya los dos que adquieren, 15.000 y pico cada uno, ya no pagan el 1,5 de ITP. Pagan el 10% de ITP, como si fuera una compraventa a terceros, a extraños. ¿Por qué? Pues porque la ley lo dice así. Así de injusta es, así nos sacan el dinero los políticos todos los días, pero mi función aquí es decir lo que es, ¿de acuerdo? La extinción de condominio de un bien indivisible como un piso solo tributa al 1,5% en vez de al 10% si se extingue el condominio totalmente y para siempre. Antes, en el caso de eran 2 hermanos, se lo queda solo uno, queda un único propietario, un bien, un inmueble, un propietario. Se ha extinguido ese condominio. Pero en el caso de 3 hermanos, en el que 2 compran su tercio, al que ya se quiere salir de la ecuación, sigue existiendo un condominio, porque aún existe un condominio, antes era de 3, ahora es de 2. Hay una copropiedad de 2 personas. Entonces, lo que la ley entiende, porque los políticos así lo aprueban en el Congreso y en el Senado, que hay que decir las cosas, ¿de acuerdo? Porque es totalmente arbitrario, podrían decidir eso como decidir otra cosa, ¿de acuerdo? Que no pagaran nada, que sería lo ideal, porque al fin y al cabo son cosas entre hermanos, pero no deciden eso. Entonces lo que hacemos es que en ese caso se paga el 10%. Pues escuchándote, Abel, lo que hemos comentado hace un momentito, te lanzo otra pregunta. ¿Extinción de condominio o división de cosa común? Pues aquí significan lo mismo, lo que pasa, vienen a significar lo mismo, lo que pasa que la extinción de condominio es cuando inevitablemente, si no quieren seguir siendo copropietarios los dueños, si el bien es indivisible, pues se lo tiene que quedar uno. En cambio, división de cosa común, cabe en algunos casos la posibilidad de dividirlo de verdad. Vamos a poner unos ejemplos. El solar que hemos dicho al principio, o una tierra rústica enorme de más de 25.000 metros cuadrados, 2,5 hectáreas, pues si son 2 propietarios se pueden partirla y quedarse. Eso sería una división de una cosa común. Era común, la hemos podido dividir. Si la dividimos, entonces se tributa un 1,5 por esa división. ¿De acuerdo? También otras cosas que aparentemente no se pueden dividir, pero sí se pueden dividir. Una casa, no un piso, ¿vale? Una casa, bueno, algunos pisos muy grandes que tengan 2 entradas también se pueden dividir, que alterarían la división horizontal por las cuotas del edificio y tal. Pero en una casa, la típica casa de pueblo o de algunos barrios de aún nuestras ciudades que aún tienen casas, ¿de acuerdo? Pues dices, pues bueno, la podemos dividir por la mitad o así en vertical, y porque da 2 calles la vivienda es enorme, da 2 calles, pues hoy hacemos 2 casas, uno para cada uno. O muy habitual, una casa grande con varias plantas, pues decimos, hacemos una vivienda abajo y otra vivienda arriba. Eso también sería una división de cosa común, porque ahí la división es material, es real, se hace físicamente la división. Perfecto. Y te lanzo otra pregunta, Abel. ¿Disolución de condominio de varios inmuebles? ¿Cómo funciona? ¿Perdón? Sí, si hablamos de la disolución de condominio de varios inmuebles. Pues, de varios inmuebles. Bueno, esto es delicado. Si varios hermanos y hermanas o varias personas reciben varios inmuebles en un único título, de una sola vez y por un solo motivo, me bajo mucho el nivel de expresión para que todo el mundo lo entienda, ¿de acuerdo? Un único título es, por ejemplo, una herencia, ¿no? 3 hermanos reciben 3 pisos que heredan de su madre. La madre tenía 3 pisos y 3 hijos y 3 pisos. Y ellos, en vez de coger y elegir un piso cada uno en la herencia, pues nos llevan bien, cosa muy también habitual, pues los 3 de los 3.
y cada uno tiene un tercio de cada uno de los 3 pisos. Y al cabo de unos años ven que aquello fue una tontería. Pasa 20 años, fue una tontería, y dice, bueno, nos hemos hecho mayores y esto no puede seguir, no los quieren vender, pero se quieren quedar uno cada uno. No lo pensaron 20 años antes, pero 20 años después, pues ya, claro. ¿Y ahí qué pasa? Pues que unos valen más, otros valen menos, pero bueno, llegan a un acuerdo, pues yo te compenso con tanto dinero porque el tuyo vale más, y los apaños que hacen las familias cuando se llevan bien, y cuando se llevan mal, pues que nos llamen a nosotros para arreglarlo. ¿De acuerdo? Entonces ahí esos 3 pisos, al ser provenientes de un único título, de una herencia de una única manera y en el mismo momento, pues se consideran igual que si fueran un único bien. Entonces la extinción de condominios, si se quedan uno cada uno, tributaría al 1,5%. Pero ojo, eso se da muy pocas veces. Lo más habitual es decir, es que el piso no era solo del papá y de la mamá, era de la mamá, eran de los dos. Y entonces recibimos los 3 pisos, uno hace 20 años cuando falleció el papá, otro hace 3 años cuando falleció la mamá, la otra mitad, y heredamos 3 mitades por un título, la herencia del padre, 3 mitades por otro título, la herencia de la madre. La realidad final es que somos dueños de un tercio de cada uno de los 3 pisos, pero el tratamiento fiscal ya no es igual. Amigo. Y ahí se tiene que tratar diferentemente. ¿Cuál es el resultado? Pues nuestros oyentes lo entenderán. Hacienda está en todo y los políticos que aprueban esas leyes están en todo, desde siempre, que no es nuevo, esto, todos, ¿vale? Pues entonces tributa diferente, tributa como una venta a terceros al 10%. ¿Y por qué? Porque va a considerar que esos tejemanejes de que cada uno se quede un piso, lo van a considerar permutas. Cambiamos mitades por mitades ¿vale? Y al final la situación, el resultado final es que sale la torta a un pan, ¿no? Sale carísimo. Por eso es muy importante, y es el trabajo que más nos gusta hacer y el que más hacemos realmente, es planificar las herencias cuando se hace la herencia del primero, o incluso planificar los testamentos. Muchas veces cuando fallece alguien, pues dicen, bueno, vamos a uno que yo te conozco, a una gestoría que me hace los papeles, me hace la renta, o un abogado pero que lleva otras cosas, ¿vale? Porque lo lleva de todo. Bueno, estas cosas se han de hacer bien. Se han de hacer bien porque estamos hablando de que por ahorrarte 500 euros en la gestoría, te vas directamente al notario, vas al gestor de tu barrio, de tu pueblo, pues luego te cuesta 40.000 euros en impuestos al cabo del tiempo. Pero claro, no estamos hablando de esas cantidades, porque los pisos son muy caros y el 10% de 3 pisos de 200.000 euros son 600.000 euros, el 10% son 60.000 euros, ¿vale? Entonces, claro, estamos hablando de que no planificar, pues sale caro. Sale caro. Y suele ser que las personas, cuando dicen, bueno, es que los ricos es que se asesoran bien, no hace falta ser rico para asesorarse bien. Hoy en día, en el siglo XXI, con que tenemos toda la información a un clic con el móvil, ¿verdad? Toda la información universal la tenemos ahí, pues infórmate por internet, infórmate por la inteligencia artificial, ¿vale? Y luego verifica con un profesional, porque también es verdad que en las redes hay muchas cosas que después no son del todo correctas, ¿vale? También en el chat GPT comete más fallos ¿vale? Pero bueno, para eso están los profesionales. Entonces, para que nos quede muy claro, porque además es muy importante esto que hemos comentado, para evitar todo esto es planificarlo bien. Siempre planificar y decir, joder, un día oí aquí a un tipo, que soy yo en este caso, u otros que dirán cosas igual, que porque las cosas correctas son correctas, no porque las diga yo, sino porque son correctas. Oí un tipo en el radio que decía algo de eso. Voy a informarme, no hace falta memorizarse lo que yo he dicho, ni saberlo repetir como un loro a tus amigos, ¿vale? O a tu familia. Es simplemente decir, vamos a ver,
que escuché a un tipo que sabe de esto en un programa de radio, ¿vale? Y hace años, y digo, cuidado, vamos a informarnos. Y entonces informarse. Porque las leyes también cambian. Generalmente las fiscales a peor. Y Abel, para tenerlo todo ya muy claro, si yo quiero disolver un condominio, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, tienes que llegar a un trato con los otros. Si es con tus hermanos. O puede ser con tu expareja, que también hay muchos casos de esos, o puede ser con tus ex socios, porque teníais varios socios, una nave industrial, ¿vale? Primero es el trato, o sea, llegar a un trato. Y si no se llega al trato, pues desgraciadamente la ley nos permite a todos disolver el condominio, extinguir el condominio, acabar con esa sociedad de copropiedad. A las buenas o a las bravas, que digo yo, ¿vale? Judicialmente. Si no, se envía un burofax, oye, que quiero vender mi parte, os la vendo a un precio justo, si no me la quieren comprar ni me ofrecen nada, ni tampoco quieren vender, pues ya no queda más remedio que presentar una demanda. Sí que es verdad que con el cambio legislativo que hubo el 4 de abril de la ley, en general, nos obliga en todos los procedimientos a pasar por un proceso de mediación, ¿vale? Que es otra, en mi opinión, bueno, no sabemos cómo resultará, ¿vale? No, pero en mi opinión, debido a los retrasos judiciales que ya hay, pues es un trámite más que aún va a dilatar más conflictos que normalmente con gente conocida o incluso tus seres queridos, ¿no? O tus hermanos queridos hasta que hay el conflicto, claro. Bueno, luego ya son odiados, en fin. Pero así es. Primero intentar el trato. Siempre uno quiere comprar más barato y otro vender a lo más caro. Mi mitad vale más que la tuya, hombre, ¿por qué vale más que la? Suele ser esos los conflictos. O porque no te venga bien y dices, hombre, es una faena, yo no quería vender, ahora me obligas a vender, no quiero, tampoco tengo para comprar. Problema, ¿no? Problema. Por eso volvemos a insistir. Es muy importante cuando abrimos el testamento, cuando hacemos la herencia, estas cosas nosotros nos anticipamos. Marín y Mateo siempre nos anticipamos. Ya sé que queréis compartirlo todo y que estáis todos muy contentos y muy felices de que bien que os lleváis, ¿no? Y de mantener el legado de vuestro padre recién fallecido y tal. Todo eso está muy bien, ¿no? Pero joder, hacernos caso, que estamos viéndolo todos los días, que cada día cambia la vida, que lo que quieres hoy no lo quieres dentro de un año y mucho menos dentro de 10. ¿De acuerdo? Vamos a pensar con la cabeza. ¿Por qué? Porque si hay información clara, el mayor ahorro no son los impuestos, José. Que los hay y son elevados. ¿Vale? El mayor beneficio de hacer esto es que salvamos las relaciones humanas. Porque hay mucha gente que se muere de tristeza por discusiones que han tenido con la familia por cosas de estas, ¿vale? Entonces, en la medida que servimos para esto, apura mucho en un momento así hablar de números y de dinero, porque apura, no te apetece, no quieres, huyes de eso, pero es bueno que se coja el toro por los cuernos y así, sí, está todo fantástico, pero espérate tú que dentro de 10 años a ver cómo estamos todos, y cuando nuestros hijos hayan crecido, que tienen que tener todos los primos allí en la casa del abuelo, eso no puede ser, ¿no? Intentar proyectarse en el futuro, ¿no? Y esa no es mi opinión, es mi forma de hacerlo durante casi 30 años que llevo trabajando. Y te cojo estas palabras, Abel. Si necesitamos que nos ayudes y nos asesores, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Pues mira, como hoy ya todo el mundo estamos a un golpe de clic, ponemos en Google Marín y Mateo Abogados y ahí la web enseguida está cómo contactarnos, o bien por teléfono, por WhatsApp, por el formulario de consulta. Muy fácil. Marín y Mateo Abogados. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Abel. Un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.